pues la licencia de obras para un periodo de tiempo. Cuidado con esto porque si es el electricista el que ha hecho mal, tiene que ir a donde el electricista. Y como bien sabéis, si hay algún problema en obra, al final no es de culpa de nadie, es culpa de todos. Y luego el promotor por su cuenta cogía a un electricista, por ejemplo, y el electricista se vinculaba al constructor. Pero nosotros ya esa modalidad tampoco la hacemos porque hubo muchos conflictos entre... Hola, aquí estamos en otro vídeo y bueno, en este vídeo vamos a explicar un poco el tema de la obra, cómo gestionar, qué pasos hay que dar y bueno, en el vídeo anterior, no sé si pudisteis ver, pero bueno, analizamos un poco el tema económico y ahora pues bueno, vamos a seguir con la serie ya para ir completando el tema de la dirección de obra. Grabatzen dugu erderaz, jente gehiago hori iristeko, baina bueno, euskeraz nahi baduzue bideoren bat badauzkagu ere gure kanalean. Bueno, el tema de la obra empieza una vez ya obtenida la licencia de obras del ayuntamiento. Una vez entregado el proyecto de ejecución, el ayuntamiento concede pues la licencia de obras para un periodo de tiempo. Cuidado con esto porque hay límites temporales de tiempo en el ayuntamiento. Entonces te da, pues, no sé, depende. Hay ayuntamientos que te dan igual 12 meses, otros que te dan 24 meses o, bueno, 12 meses no, pero más que 12 meses. La ejecución de obra del caserío antes solía durar igual unos 12 meses, pero ahora con el tema de materiales que cada vez tarda más tiempo en suministrar, pues tardan más y ya suelen tardar más de pues, unos 12, 15 meses incluso. Es importante comentar que nosotros el trabajo, como trabajamos nosotros con las constructoras. Hay una modalidad que se ha solido hacer bastante con promotores particulares que era contratar, pues, por ejemplo, al electricista, al albañil, al fontanero, cada uno siendo cada uno de diferentes empresas y el promotor contrataba a cada uno de ellos, pero ¿qué pasaba? Que él era el responsable final por ejemplo, si el fontanero hacía algo mal, pues el promotor era el responsable, tenía que ir a donde el fontanero. Si es el electricista el que ha hecho mal, tiene que ir a donde el electricista. Y como bien sabéis, si hay algún problema en obra, al final no es de culpa de nadie y es culpa de todos. Vas al albañil y te dice que la culpa ha sido del electricista. Vas al fontanero y que la culpa ha sido del que ha puesto la solera de hormigón. Entonces, nosotros lo que solemos hacer es trabajar con constructoras. El constructor tendrá dentro de su empresa al electricista, al fontanero, al albañil, al que haga la estructura. El promotor contrata al constructor. Entonces el constructor ya es el responsable de cada uno y todos de los gremios. Entonces, si hay algún problema, se acude al constructor y el constructor tiene que resolver el problema, sea culpa del electricista, del fontanero. Entonces, nosotros ya hacemos solamente esa modalidad. Hay muchos promotores que comentan que, claro, el constructor se va a llevar un porcentaje, tal y cual, y es verdad, el beneficio industrial de la empresa constructora. Pero tener en cuenta también que si vais cada uno por vuestro lado a pedir presupuestos al electricista, que el electricista al promotor directo le va a hacer un precio más alto que al constructor. Entonces, ese beneficio al final se le paga al constructor, el constructor también obtiene del electricista un precio más bajo. Entonces, el precio final tampoco se diferencia tanto. Sí que se diferencia porque hay ya según cómo gestiones la obra. Pero nosotros no hacemos la modalidad de contratar diferentes gremios. Trabajamos solo con una empresa constructora. Sí que es verdad que nosotros hacemos el presupuesto y el promotor tiene opción de coger el presupuesto y acudir a 4, 1 o 5 contratistas. Entonces obtiene su presupuesto, opta a un contratista y lo hace con esa contrata. También solíamos trabajar con que, por ejemplo, se cogía un constructor y luego el promotor por su cuenta cogía un electricista, por ejemplo, y el electricista se vinculaba al constructor. Pero nosotros ya esa modalidad tampoco la hacemos porque hubo muchos conflictos entre la contrata esta, por ejemplo, el electricista que se cogía para hacer la parte eléctrica, al final causaba más problemas al ser fuera de la empresa constructora que toda la obra en sí. Ya decidimos simplificar las cosas y hacerlas. Bueno, si queréis ver más vídeos de caseríos, pues podéis ver en el link de arriba y bueno, son diferentes ejemplos de diferentes obras que hemos hecho en toda nuestra trayectoria. Bueno, el tema en la construcción, una vez empezado, pues tiene diferentes fases. Nosotros los diferenciamos en dos principales.
principales, que serían la ejecución de toda la estructura y luego la ejecución a partir de la estructura, que serían instalaciones, tabiques. Entonces, en todo, bueno, lo que suele engañar bastante en la reforma de caseríos es que empieza la obra y al final se hace bastante rápida la estructura y parece que ya está casi todo terminado, pero no, faltan todos los pasos que siguen al tema de la estructura. Y como bien he explicado en los vídeos anteriores, pues al final lo que cuesta hacer es todo lo que no se ve, tema instalaciones, cimentación, todo lo que al final visualmente queda oculto, pues es lo que más tiempo lleva y lo que más repercusión económica tiene. En la fase de estructura hay que tener cuidado con el tema de madera, por ejemplo. Nosotros gestionamos el tema de la estructura de madera en 3D, entonces eso nos facilita gestionar bien todo el despiece, que el promotor pueda visualizar antes de construir cómo va a quedar la estructura de madera, pues si el pilar ese queda bien o tal. Entonces vas puliendo y luego toda la fabricación se hace por control numérico, el constructor lo hace y al final es enviar los planos y se hacen todas las piezas y luego es montar como un puzzle, pero antes se verifica todo. Bueno, está claro que según qué caserío, si hay que mantener alguna pieza, hay que reformar esa pieza, sanearla, tener en cuenta, no sé si comentamos en el tema económico, pero muchas veces el hecho de sustituir una pieza, restaurarla, pasarle la Rotaflex, barnizarla, reponerla, cuesta más que poner una pieza nueva. Entonces todo eso hay que valorarlo, pero bueno, siempre es interesante mantener la estética del caserío. Antes de la estructura también hay que hacer toda la cimentación, todo el saneamiento de la base. Es un poco engorroso porque hay que vaciar todo el suelo, pues un medio metro así, para luego meter una capa de zahorra. Luego, bueno, se pone un plástico, se pone un aislamiento térmico, solera por encima y luego ya suelo radiante o lo que se quiera. Entonces ya toda esa suma igual salen unos 50 centímetros, incluso 60 centímetros. Y luego, bueno, una vez hecha ahí a la base, que es donde lo que es más delicado y toda la estructura, hay que tener cuidado también con el tema de seguridad de los trabajadores. Por eso en la obra suele haber bueno, voy a mencionar un poco el tema de los técnicos de la obra, que supongo que sabréis que existe, por obligatoriedad, existe el arquitecto, luego el arquitecto técnico, que es lo mismo que aparejador, y luego existe la figura de coordinador de seguridad y salud, que puede ser el arquitecto, el aparejador o una figura independiente. Este es el que controla si los trabajadores están cumpliendo con toda la normativa de arneses, bueno, los trabajadores y la constructora, si se están poniendo los arneses y todos esos elementos de protección individual y para protegerse de caída. Y luego aparte estará el tema de redes, bueno, para que no haya caídas y todo eso tiene que estar controlado. Y eso lo controla el coordinador de seguridad y salud. A partir de ahí suele ser, bueno, durante la obra se hacen visitas de obra, pues con todos los técnicos, el constructor, el promotor, se reúne y se van tomando decisiones. En el proyecto de ejecución se han detallado cosas, pero luego ya durante la obra pues se van detallando las cosas que faltan o algún detalle que hay que pulir o igual en algún caso hay que modificar alguna cosa o se van haciendo reuniones. Entonces ya una vez terminada la estructura empieza después también con el tema de acabados, que suele ser normalmente se empieza a hacer el tema de tabiques, luego también hay que hacer todo el suelo radiante, que es bastante engorroso porque hay que poner todo el aislamiento, toda la red, digamos, todo el conducto para el suelo radiante y luego se echa un mortero por encima. Luego a partir de ahí pues hay que hacer también tema fontanería, instalaciones eléctricas. El saneamiento se hace antes porque el saneamiento suele estar dentro de la solera base que se ha construido. Entonces cada miembro de los técnicos tiene su función. El aparejador tiene que controlar el tema de las calidades, cómo se ejecuta, el arquitecto también tiene que comprobar que se ponen todos los elementos en su sitio, las dimensiones de las paredes, de la ubicación de los tabiques, todo eso hay que gestionarlo. El constructor también tiene que hacer su parte de gestión y también el promotor. El promotor también tiene su parte de responsabilidad y la actitud tiene que ser activa, de tomar decisiones cuando hay dudas, decisiones que le corresponden, no decisiones técnicas, pero por ejemplo si hay dudas, dos opciones que el promotor tiene que seleccionar uno u otro, pues al final tiene que estar bastante activo en cuanto a actitud para dar respuesta a esos requerimientos. Bueno, también comentar que si os interesa obtener más información de nuestro estudio y tal, pues solemos enviar newsletters de vez en cuando y si queréis tenéis abajo pues un link para si queréis dejar vuestro mail para que os enviemos información sobre las cosas que estamos haciendo. Bueno, durante la fase también de distribución nos gusta un poco también con el tema eléctrico y tema iluminación pues profundizar bastante,
detallar bien la ubicación de los enchufes, de la iluminación, porque al final es importante cómo se ilumina toda la vivienda. Al final vas creando diferentes ambientes para la noche y es algo que relación, inversión y lo que revierte al final yo creo que es bastante importante. Al final poniendo unas luces bien ubicadas y tal, pues ayuda mucho al ambiente general de la obra terminada. Luego otro tema también es, bueno, pues detallar el tema de barandillas, cómo se quieren poner. Y luego también con el tema de colores, pues elegir bien con los colores que quede equilibrado con el ambiente interior, pues con la madera. También hay que elegir la cerámica. A nosotros nos gusta un poco simplificar también todo ese proceso, porque al final hay 1000 cerámicas y tal, y al final es importante reducir un poco el abanico y elegir algo sencillo que quede bien con el ambiente y hacer esa selección sin volverse loco, eligiendo bien, pero concretando mucho las cosas. Luego también en cuanto a acabados hay que elegir también el color de la madera interior. A nosotros nos gusta bastante pues colores claros para que el espacio interior parezca un poco más grande, que tenga luminosidad, que quede fresco y que quede interesante para poder habitarlo y disfrutar del caserío. Porque al final tener en cuenta que es un edificio que por fuera puede ser muy tradicional y por dentro pues pueden meterse elementos tradicionales, modernos y tiene bastante margen de maniobra en ese sentido. Luego también el tema de carpinterías, pues la colocación de las carpinterías suele ser tendiendo ya hacia el final y ya cuando se colocan las ventanas y tal, pues viste mucho el edificio y es un momento también bastante importante durante todo el proceso de construcción. Bueno, una vez terminada la obra, tenemos que decir que parece que ya todo ha terminado, pero no vamos a hacer mucho hincapié en eso. Pero una vez terminada la obra hay que actualizar todos los planos nuevos. Hay que emitir un final de obra con los planos del arquitecto, hay que emitir certificados por parte del aparejador y un montón de temas burocráticos y nosotros acompañamos en todo ese proceso porque hay que entregar pues tema certificados energéticos, tema notaría, tema catastro, hay que ir registrando diferentes cosas, pero bueno, todo eso es ir paso por paso, es un poco engorroso, pero es algo que hay que hacer burocráticamente y a nosotros sí que nos gusta un poco llevar un poco de orden en ese sentido para hacer todos los pasos y al final conseguir ya la firma final del notario, ya la aprobación final y la licencia de habitabilidad para poder disfrutar del caserío legalmente ya pues con todos los papeleos y todo resuelto. Bueno, al final, como conclusión, tampoco queremos profundizar mucho en el tema constructivo, ya haremos otros vídeos con diferentes anécdotas, que hay miles, pero bueno, como conclusión yo creo que lo importante es quedarnos con que la fase de la obra es lo más importante porque puede ser un diseño muy bueno, pero al final el constructor si lo hace mal, pues al final puede quedar un desastre y al final puede haber pues eso, dolores de cabeza, no terminas la obra bien y bueno, por eso conviene que seleccionar a un buen constructor y con referencias. Bueno, al final para llegar a un buen puerto siempre hacemos hincapié que el primer vídeo que hicimos o el segundo también de tema económico y el anterior, o sea, al final si la estrategia es buena desde el inicio y se planifica bien, no tiene por qué haber problemas. Pero ya desde el minuto cero, si ya estamos bajando los precios o subiéndolos demasiado o tal, o sea, y no se estudia bien el tema de la viabilidad, pues al final es imposible llegar a buen puerto, porque aunque el constructor sea bueno, aunque el proyecto esté bien, si el estudio de viabilidad inicial está mal hecho, pues al final no se puede terminar bien la obra e incluso puede quedar sin terminar y es un problema bastante grave. Bueno, pues sobre la obra eso ha sido todo. Bueno, si queréis poner alguna pregunta que queréis resolver, pues ponerlo en los comentarios y ya iremos resolviendo. Y bueno, el siguiente vídeo de esta serie, que queremos ya ir completando la serie para que quede todo bastante bien aclarado, será ya detallar un poco más el tema igual de diseño del proyecto, cómo trabajamos con el proyecto y luego el tema también de paisajismo, el entorno del caserío, cómo lo gestionamos, o temas históricos también pueden ser, o si tenéis algún tema que queréis tratar, pues lo ponéis en los comentarios y podemos ir desarrollando esos temas. Pues nada, va beste barik, edo zer gauza, cualquier cosa tenéis en nuestra página web un formulario que si lo rellenáis nos pondremos en contacto en breve con vosotros y pues nos veremos en el siguiente vídeo a ver si os está interesando todo esto o si aporta algo. Bueno, beste barik, gero arte, eskerrik asko, agur.